Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una reunión, encuentro más de Reflex Sapiens. En esta segunda edición volvemos a contar con Nacho. Nacho es el referente en apego de este proyecto y de muchísimos psicoterapeutas, pero muchos. Tiene un manual que de hecho nosotros leemos y estudiamos para aplicar en consulta, o sea que está aquí alguien que sabe mucho, ¿vale? Y los móviles, pues por favor, en un estado de ejercicio. Voy a apagar el mío, que creo que es buena idea también. Si el año pasado no estuvisteis aquí, tenéis la conferencia entera en YouTube, ¿vale? Donde explica las bases de la teoría del apego, ¿vale? No perderse, porque además fue muy bonita de vivir. Estuvo aquí la familia de Nacho y el apego fue muy bonito de vivir también así. Hoy nos explica el apego ligado a la personalidad, que por algo tendrá algo que ver, y la depresión y la ansiedad, que por algo tendrá algo que ver. Y esto es muy importante porque a nosotros nos llega, como población, nos llegan muchos mensajes acerca de la ansiedad y la depresión como si fuera algo inabarcable, que nos llega, lo pasamos y lo tenemos que pasar, y si lo tenemos que pasar de manera recurrente, pues lo tenemos que pasar de manera recurrente, y la ansiedad, pues la tenemos que vivir, y no nos pone a nosotros como sujetos a comprendernos esa realidad. Y comprender es aliviar. Lo sabemos, ¿verdad? Y aquí venimos a comprender. Y hoy comprendemos el apego ligado a todo esto. Cuando quieras. Gracias, Marco. No, muchas gracias a ti, Raquel, por la invitación, por contar conmigo, por esas palabras tan bonitas que solo me meten presión. Un referente, no sé qué, es usted señor que sabe tanto, que ha escrito un libro. No, bueno. Enseguida hago un par de gracias y así nos lo quitamos de en medio. Son muchas cosas, ¿no? Hablar de apego, hablar de depresión, hablar de ansiedad, para 1 hora y media y para gente que no está familiarizada con el lenguaje técnico o con el conocimiento que hay detrás, es todo un desafío. Entonces estoy un poco nerviosete por ver si lo puedo transmitir más o menos bien. Pero te agradezco mucho la presentación, Raquel, porque has introducido lo que yo creo que el apego puede ofrecer, y es una cosa que es muy de agradecer, ¿no? Cuando estudia la depresión o la ansiedad, que es entender estos fenómenos dentro de una mirada al funcionamiento normal, integral de cómo somos las personas. No desde una mirada desde la enfermedad, no desde una conceptualización de estos fenómenos como enfermedades, como procesos disruptivos, como cosas que no deberían ser y que no tienen mucho sentido y que deberíamos tratar de reducir a toda costa sin entender muy bien lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que cuando terminemos tendremos un ratito para intercambiar, para preguntas, comentarios y espero que la mirada que se os quede sea un poquito comprensiva y natural acerca de estos fenómenos. Por lo menos es como lo veo yo y como lo vemos muchos psicoterapeutas. ¿Vale? Voy a conceptualizar la depresión. Al principio voy a hablar de algunas cosas acerca de la depresión. Ansiedad, 10%, depresión, 80%, la charla, y el otro 10% apego. El año pasado hablé mucho de apego porque era de lo que se trataba, y hoy voy a rescatar algunas ideas pues, para ayudar a ampliar la comprensión y tal, pero no me voy a meter mucho en teoría. ¿Vale? Aunque habrá tiempo después para preguntas, sentíos libres de levantar la mano en cualquier momento, si hay algo que queréis que aclare o no estáis de acuerdo con algo que digo, pues lo podemos comentar tranquilamente. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que es muy importante. Estoy aprendiendo a hacer diapositivas chulas. Vais a ver que hay algunas, esta yo la considero chula. Luego hay otras que son cutres, ¿no? Pues tengo así los talentos a medio cocer, ¿no? Entonces esta es de las chulas. Creo que es importante hablar de ansiedad y depresión porque hay un concepto que se maneja en medicina y se extiende a la psicopatología, a la psicología, que es el de prevalencia-vida. La prevalencia tiene que ver con cuántas personas, con qué porcentaje de la población cumple los criterios para un diagnóstico en un momento dado. La prevalencia-vida es la posibilidad que tenemos las personas a lo largo de nuestra vida de desarrollar un tipo de malestar, ¿no? Un tipo de trastorno. En el caso de la ansiedad y la depresión está entre el 20 y el 30%.
¿no? En la depresión alrededor del 20% y en la ansiedad alrededor del 30%. Eso quiere decir que 1 de cada 5 personas se van a deprimir, van a tener un episodio depresivo en su vida, y 1 de cada 3 un episodio de ansiedad. Si no supiéramos matemáticas diríamos, entonces entre ansiedad y depresión la mitad de las personas van a tener uno de los dos diagnósticos. Pero como sabemos matemáticas y sabemos que hay una cosa que es la comorbilidad, que resulta que la misma persona puede tener ansiedad y depresión, pues el porcentaje no es tan alto, ¿no? Alrededor de un 40%, algo menos, van a tener un trastorno del estado de ánimo, un trastorno depresivo o un trastorno ansioso en algún momento dado. La ansiedad tiene estas cosas, ¿no? Bueno, o sea que nos conviene saber un poco de esto. Esto pone en relieve también una cosa importante. Hay personas más vulnerables al sufrimiento y personas menos vulnerables. Eso tiene que ver con nuestras experiencias a lo largo de la vida, eso lo expliqué en la primera charla, con el apego y con la integración de nuestra personalidad, ¿no? Hay personas que tienen más habilidades, tanto individuales como vinculares, para sobreponerse a las dificultades de la vida y para protegerse. Y eso tiene mucho que ver con la seguridad del apego que se va constituyendo en los vínculos desde pequeños. Y luego hay personas que han tenido experiencias más difíciles desde pequeñitos y que han estado más solos o que han podido construir sus capacidades individuales con más fragilidad, entonces están un poquito más desarmados y son más vulnerables a la psicopatología. Entonces a lo mejor pueden tener un trastorno de ansiedad en un momento, luego una depresión, luego un abuso de sustancias. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero que estos trastornos, que son lo que llamamos trastornos comunes por su prevalencia, son una fuente de sufrimiento, es la principal fuente de sufrimiento. Tenéis ahí las estimaciones para 2030, ¿no? Se va a convertir en la principal causa de pérdida de salud atribuible a enfermedades, lesiones en todo el mundo para el año 2030, ¿no? En un abanico muy amplio, desde depresiones más severas hasta depresiones muy graves, muy persistentes, que cursan con un funcionamiento psicótico, hasta suicidios consumados, ¿no? Al final es un problema social enorme. Así que ya nos hemos puesto serios, vamos a intentar entender un poquito. Además de esto, el espectro depresivo, la sintomatología depresiva, está subyacente en muchos otros tipos de trastornos de los diagnósticos que hacemos los psicólogos, los psiquiatras dentro de la salud mental. Este es un artículo muy interesante del año pasado, es muy reciente, de un grupo de gente que se dedicó a coger todos los trastornos mentales que tenemos clasificados y diagnosticados y tal, y descomponerlos y estudiar los síntomas que se repetían más en los distintos trastornos. Veis aquí una grafiquita, ¿no? Que veis cómo se van repitiendo síntomas, no hace falta que me voy a detener a explicar cómo es el modelado matemático de todo esto, ¿no? Pero lo que van viendo al final es que hay muchos síntomas que se repiten en distintos diagnósticos. De los 15 síntomas que más se repiten en los distintos diagnósticos, 10 son síntomas depresivos, son síntomas característicos de la depresión, son síntomas que están dentro del diagnóstico de depresión mayor, ¿no? Entonces, aparte de decirnos que diagnosticamos fatal, que los sistemas de diagnóstico son malísimos, que es una de las reflexiones que vamos a hacer a partir de ahí, lo que se está empezando a pensar es que a lo mejor lo depresivo no es tanto una cosa superpatológica, sino que es una respuesta al malestar y una respuesta al sufrimiento genérica, como puede ser la fiebre cuando tenemos una infección o cuando tenemos cualquier tipo de alteración de nuestro organismo, ¿no? que el cuerpo responde con fiebre. Pues lo mismo podría ser el espectro depresivo, o sea que es una respuesta normal que tiene un cierto componente adaptativo, que eso es lo que quiero explicar ahora. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Venga. Bueno, esto lo conté también en la charla del año pasado y básicamente es un dibujito que me he inventado yo para explicar cómo vivimos las personas. Las personas estamos constantemente interactuando con nuestro entorno, ¿verdad que sí? Y en esa interacción nos estamos a la vez confirmando, se confirma nuestra identidad, se confirma quiénes somos, nos sentimos capaces, nos sentimos valiosos, nos sentimos
acogidos, nos sentimos empatados con los demás, ¿no? Como conectados, ¿no? Y esto nos regula, ¿no? Hay una parte como de confirmación, pero también hay una parte de desafío. Yo cuando interactúo con alguien, de repente se me plantea un desafío, ¿no? Esta persona no responde como yo esperaba, ¿no? Y me genera ahí una duda y un tener que pensarme, que reorganizarme. Estos desafíos vienen de lo social, pero también viene de la biología, ¿no? Por ejemplo, no has tenido nunca hijos y la maternidad te cambia entero, ¿no? O de repente conoces a una persona que te lleva a experimentar una serie de cosas que te generan unos cambios que tienes que reconstruirte, ¿vale? Entonces estamos como en un constante ciclo de interacción. Esto ya lo describió George Kelly, que es un psicólogo de los años 50, lo llamaba el ciclo de la experiencia, ¿no? Y lo que dice es que las personas somos como máquinas de anticipar, ¿no? Somos grandes anticipadores. Nosotros vamos a cualquier lado y anticipamos lo que va a pasar. Hay mucha gente que viene a nuestras consultas y nos dice, yo es que pienso demasiado, estoy todo el rato anticipando, ¿no? Y nos decimos, bueno, hombre, si es que eso es lo normal, eso es lo que tenemos que hacer las personas, ¿no? Otra cosa es cómo anticipamos, si lo hacemos con muchísima preocupación, si lo hacemos con muchísima angustia, si rumiamos, si es muy restrictivo, ¿no? En eso podemos pensar, ¿no? Todos anticipamos, construimos escenarios mentales futuros, posibilidades distintas, nos implicamos, investimos esas situaciones y luego vamos y afrontamos. Yo estaba en casa pensando, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué público me voy a encontrar? Voy a hablar de depresión, ¿qué van a pensar mi mujer, mi madre, mi suegra? ¿No? ¿Qué efecto voy a producir? Estaba un poquito inseguro. Al principio estaba nervioso y ahora, joder, es que he entrado y un cuarto de hora antes había un montón de gente aquí ya, he dicho, qué expectativa, ¿no? Ahora me he tranquilizado un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese intercambio yo ya he visto caras amables, responsividad, tal, y me he regulado un poquito, no lo he vivido como un contexto ansioso, ¿vale? Tengo este encuentro y después de este encuentro, cuando tenemos un encuentro con la realidad, revisamos. Mis anticipaciones estaban bien, mis anticipaciones estaban mal, yo estoy bien, yo estoy mal, yo soy una persona adecuada para estar en este lugar, tal. Y si hace falta, nos reconstruimos, ¿no? Reconstruimos la forma de ver la vida, reconstruimos, ¿no? Este es un ciclo como continuo. Por supuesto que hay cosas mucho más movilizadoras que otras. No te va a movilizar lo mismo una charla en el retiro que ser padre por primera vez, ¿no? Son cosas muy, muy diferentes, ¿no? En general, las experiencias relacionadas con el peligro son las que más hacen que nosotros aprendamos. El peligro es el principal organizador estratégico de la conducta. Nosotros nos organizamos para preservar nuestra seguridad, ¿no? Es lo esencial, ¿no? Es el mandato biológico, la adaptación. Las personas que tienen más capacidad de adaptarse y que esta adaptación y esta reconstrucción la hacen más flexible, pues les suele ir mejor en la vida. ¿Cuál es el problema? Que yo esto lo estoy hablando como si lo hiciéramos en vacío, pero no lo hacemos en vacío, lo hacemos desde nuestra experiencia previa y sobre todo desde las experiencias vinculares que hemos tenido. Tengo un buen amigo que es psicoterapeuta, también se llama Carlos Pitillas, acaba de sacar un libro estupendo que se llama Caminar sobre las huellas, ¿no? Y el título es así como muy evocativo. Yo pensaba cuando estaba viniendo para acá en Machado, dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pues lo que dice Carlos es lo contrario y sin embargo no deja de tener razón Machado, ¿no? Lo que dice es que caminamos sobre las huellas que hemos establecido de pequeños. Si hemos tenido experiencias de rechazo, de humillación, nos hemos sentido en peligro por ese tipo de cosas, pues cuando vengamos aquí a dar la charla al retiro, estaremos asustados porque estamos andando sobre esas huellas pasadas, porque hemos vivido un peligro, porque hemos aprendido que tenemos que protegernos de eso y estamos anticipando desde ahí, ¿no? Entonces cada uno tendremos nuestras experiencias de base, de origen, y en función de eso crearemos unas expectativas. En el mejor de los casos nos sobrepondremos a eso y podremos incorporar cosas nuevas y hacer lo que dice Machado, construir nuestro propio camino. Pero en muchos otros casos, si hemos tenido experiencias más difíciles, vamos a repetir y vamos a asimilar todo a esos esquemas previos, ¿no? A esa cosa. Si yo entre las 80 caras que hay aquí, en un momento dado veo dos
como de disgusto, de rechazo y tal, a lo mejor me quedo solo con eso y lo vivo como, ¿ves? Es que yo en realidad no tengo nada interesante que ofrecer, ¿no? Las personas somos así. Toda esta mini charla tiene que ver con que cuanto más inseguras hayan sido nuestras experiencias tempranas, vamos a ser más vulnerables a la depresión. O más bien, que es lo que os voy a contar ahora, vamos a ser más vulnerables a no poder salir de la depresión, porque en la depresión entramos todos, ¿no? Los estados depresivos son relativamente naturales. El duelo por la pérdida, todos los que hayáis experimentado esto, sabéis que es un proceso depresivo, sintomáticamente cursa como una depresión. La gente no lo llama depresión porque está muy claramente asociado a un desencadenante. A la depresión le llamamos depresión cuando no sabemos por qué pasa o no tenemos muy claro por qué pasa, ¿no? Pero sintomáticamente es muy parecida a un duelo. Hay un repliegue, hay una falta de energía, hay una serie de negatividad y de desesperanza acerca del futuro y tal. Pero bueno, nuestras sociedades tienen una serie de rituales que legitiman esto, permiten esto, lo aceptan, ¿no? ¿Por qué las viudas, los viudos se visten de negro? Cada vez menos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Es precisamente para eso. Es precisamente para señalar que están en duelo y para que la exigencia, el funcionamiento sea menor, se pueda adaptar, ¿no? Es un señalamiento de que una persona está en un proceso determinado, ¿no? Cuando es un duelo por una pérdida, todos lo asumimos como algo normal. Cuando es una depresión, ¿no? Que está deprimido y no viene al trabajo, ¿qué es esto de la depresión? ¿No? Y nos pueden surgir más las sospechas, ¿vale? Muy bien. Os decía, estas ideas, esto es como el ABC de la ansiedad y la depresión, ¿no? Os decía que el peligro es lo esencial y que la capacidad de adaptación, la flexibilidad para adaptarnos, es la mejor capacidad que tenemos los seres humanos. Las personas más sanas son las que mejor se adaptan, las que más cambian adaptándose a los acontecimientos y cambian armónicamente. ¿Cuándo sentimos ansiedad? Cuando nuestro sistema de vivir se ve amenazado. Cuando os lo voy a poner ahora, os voy a contar una historia de cuando yo era adolescente, que ilustra, me he dado cuenta hoy que ilustra un poquito esto, me da un poco de vergüenza contarlo, pero la voy a contar, ¿no? Cuando nuestra forma de entender el mundo se ve amenazada y nos parece que no funciona, ¿no? La ansiedad nos señala que hay algo en nuestro ajuste con el mundo, en nuestra adaptación al mundo que no está funcionando, ¿no? Tiene un valor adaptativo, hay un peligro aquí, ¿no? Te está pasando algo que puede ser peligroso. En el mejor de los casos, lo que hacemos las personas es poner en marcha nuestros mecanismos, nuestras relaciones y nos adaptamos, nos reconstruimos. Pero a veces esto nos cuesta y nos podemos bloquear. A veces hacemos síntomas ansiosos, hacemos cuadros clínicos ansiosos, ahora lo explico. Y otras veces, cuando mantenemos la ansiedad mucho tiempo, eso da paso a la depresión. Si la ansiedad se mantiene infructuosamente y no conseguimos hacer este proceso de reorganización, el estrés prolongado es uno de los principales desencadenantes de la depresión. Ahora os lo comento. ¿Se entiende bien el modelo? Bueno. De la ansiedad siempre se ha dicho y siempre, si alguno habéis tenido ansiedad, ataques de ansiedad o tal, y habéis ido a terapia o habéis consultado a algún profesional, esto nos encanta explicarlo a los psicólogos, ¿no? Claro, la ansiedad sirve para defenderse contra el peligro, para de tal, y te activas y para luchar o para huir o para tal, pero claro, el problema es cuando no hay un tigre en la habitación y no sabes por qué y la amenaza es otra y tal, bueno, estos rollos que contamos los psicólogos a veces, ¿no? Con la ansiedad está muy clara la función adaptativa que tiene. Con la depresión no tanto, ¿no? Con la depresión esto es una cosa como que se ha cuestionado bastante. Yo voy a defender que sí que tiene un papel adaptativo y os voy a contar la historia de una señora, ¿vale? Pero este es el cuadro que os decía y esa foto de los zapatos negros con los calcetines blancos es mi trauma de los 12 años, ¿vale? Que os lo voy a contar, ¿no? Yo tenía 12 o 13 años, había una chica de mi clase que me gustaba. Un día estaba hablando con ella y me dice,
¿has visto a fulanito? A no sé quién, qué hortera. Viene con zapatos negros y calcetines blancos. Es que eso de verdad... Esto es en los 80, porque ahora se llevan los zapatos negros con calcetines blancos, lo cual demuestra que la moda es una mamarrachada y que sufrir por eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ahora los chavales van así. Los que tenemos una edad ya nos da un poco de repelús. Bueno, el caso es que esta mujer me estaba contando esto y no debería darme ansiedad, ¿no? Podía decir, oye, qué pija, o qué tonta, o qué tal, o no, porque me gustaba, no podía decir eso, ¿no? Pero el problema era que yo había ido a clase el día antes con unos castellanos negros y unos calcetines blancos de deporte bien gordos que me había puesto mi madre preparándome la ropa para ir al colegio. Porque hasta entonces a mí la ropa me daba igual, me la compraba mi madre, yo podía decir me aprieta o no me aprieta, pero este color con este otro o tal o no sé qué, me daba exactamente... Es que ni se me había pasado por la cabeza que eso fuera algo importante, ¿no? Y yo, en el momento que esta chica me estaba diciendo esto, sentí una vergüenza horrible de mí mismo que el día anterior había ido así a clase, ¿no? Claro, todo estaba relacionado, ¿no? Porque si a mí no me hubiera gustado esa chica, si a mí no se me hubiera despertado esa cosa de gustar a las chicas o de tal en la pubertad, pues oye, esta cosa me podría haber resbalado bastante, ¿no? Pero yo de alguna manera sentí un peligro. Oye, que tu capacidad para reproducirte se está viendo amenazada, ¿no? Darwin, haz algo, ¿no? Esa fue un poco la historia. Y eso me llevó a ser un adolescente un poquito díscolo, muy poco, y decirle a mi madre, es que me compras una ropa malísima, ahora ya me compro yo la ropa. Y empezar a preocuparme, o sea, empezar a integrar que si yo quería gustarle a una chica que me gustara a mí, pues yo iba a tener que empezar a ocuparme de mí mismo, fijarme en lo que les gustaba a las chicas, en las apariencias y tal, y dejar de ser un niño un poquito para empezar a tener mi propia gestión, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que afortunadamente, mal que bien pude hacer eso, no soy... Lo de comprarme ropa sigue siendo difícil para mí entre mi tamaño y estos traumas que arrastro, soy un desastre con la ropa, pero más o menos, ¿no? El caso es que más o menos pude adaptarme, ¿no? Y pude hacer ese proceso. A lo mejor si no hubiera tenido apoyo alrededor, o si mi madre se hubiera empeñado en que yo siguiera vistiéndome como ella quería, porque que no sé cuántos o no sé qué, yo hubiera tenido un malestar que no hubiera podido elaborar. Y a lo mejor habría hecho un síntoma, habría hecho un cuadro de ansiedad, por ejemplo, una fobia social, un miedo a estar con los demás, o me habría metido en mí mismo y había empezado con una cosa de agorafobia, de miedo a salir en... Los cuadros de ansiedad, Freud decía que eran formaciones, los síntomas en general son formaciones de compromiso, ¿no? Porque de alguna manera te equilibran en tu vida, te permiten seguir viviendo porque restringen la amenaza a una cosita muy determinada, ¿no? Un trastorno de alimentación, ay, la comida, para arriba, para abajo, la comida, sí, no me lo como, no me lo como, que engordo, qué tal, las calorías, pero que dejas de hacer otras preguntas que a lo mejor amenazan, ¿no? Entonces, son soluciones parciales, son soluciones malas, ¿no? Porque por un lado mantienen un equilibrio, mantienen una homeostasis, pero por otro lado te impiden resolver el problema de fondo, te impiden elaborar, ¿vale? Esa es un poco la cosa de los síntomas. Por eso cuando la gente va a terapia dicen, quítamelo, no quiero esto, dame una herramienta, dame una técnica. Y muchos de nosotros decimos, bueno, pero vamos a... alguna técnica podemos trabajar, alguna cosa podemos hacer, pero vamos a entender qué es lo que te está pasando, porque esto tiene un sentido en la experiencia vital de las personas. ¿Me lo compráis? ¿Me dais like? Venga. Aquí no estamos casi con gente que da likes en las aplicaciones, somos ya casi todos adultos. Fenomenal. Bueno, si esta cuestión ansiosa se mantiene mucho tiempo y yo intento y no consigo adaptarme, al final, ¿qué hago? Pues hago como los animalicos. Si todo lo que intento no sirve, dejo de intentar y me repliego. Eso es cuando me deprimo, ¿vale? Esa es la experiencia depresiva, ¿no? Me dejo de luchar. Se suele pensar que en la depresión lo que predomina es la tristeza y tal, lo que predomina es la dificultad para motivarse y
la dificultad para tener un impulso vital y la dificultad para disfrutar. Y mucho cortejo somático, muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Y una cosa como de desesperanza general, un poco vaga, un poco imprecisa. No es tanto la tristeza. La tristeza está bien. La depresión, tengo una amiga que dice que la gente que se deprime es la que no se permite ponerse triste, ¿no? Y lo explica muy bien, ¿no? Y que la mejor manera de que se nos pasen las emociones es pasar por ellas, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Fenomenal. Voy a poneros unos vídeos porque aquí os meto un poco la cuña del apego. En los niños a veces las cosas las vemos fenomenal, ¿no? Porque claro, es una cosa muy pura que está muy poco racionalizada, porque no tienen todo el aparato psíquico de pensar, de elaborar, de distorsionar la información, de tratar de contarte no sé qué para no sé cuántos, han tenido pocas experiencias previas y vemos las respuestas en estado puro. Para los niños, la única amenaza que existe, para los niños muy pequeñitos, para los bebés, el único peligro que tienen es no tener un cuidador disponible. Porque como ellos no se pueden separar de los cuidadores hasta que gatean o andan, pues las únicas amenazas, y dependen del cuidador para todo, la única amenaza es que el cuidador no esté responsivo y sensible y disponible, ¿no? Niño, ¿qué le puede pasar? Que tenga hambre, que tenga caca, que esté enfermo, que haya un animal que le esté acosando. Eso todo lo tiene que resolver un cuidador, ¿no? O sea que el único peligro que tienen es no tener un cuidador sensible. El sistema de apego lo que hace es ayudar al niño a establecer un vínculo con ese cuidador para garantizar ese vínculo y una predictibilidad y una seguridad en ese vínculo, ¿no? Digamos que es su forma de regularse y su forma de afrontar el malestar, ¿no? Los adultos tenemos muchas, muy variadas, ¿no? He puesto ejemplos antes, ¿no? Vamos a poner un par de vídeos y vamos a ver cómo cuando la estrategia de seguridad del niño, que es el vínculo con el cuidador, se ve amenazada, lo primero que aparece es una respuesta de ansiedad, es la fase de protesta de la que hablaban Robertson y Bowlby, el padre de la teoría del apego, ¿no? Pero cuando la ansiedad se mantiene mucho tiempo sin poder llegar a conseguir su fin, lo que aparece es la respuesta depresiva. Os voy a poner dos vídeos, a ver si... No los he buscado antes, así que me tenéis que dar un minuto. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, lo podemos ir viendo mientras busco. Si soy capaz de hacer dos cosas a la vez, que mi mujer dice que no. Vale, vamos a abrirlo aquí. A ver, vamos a verlo. Os cuento, es un experimento que ha hecho un señor que se ha dedicado a trabajar en esto, del vínculo infantil. Hay una madre interactuando con un bebé y en un momento dado la instrucción que tiene la madre es retirar la mirada y cuando vuelve la mirada no responder a los intentos del niño de provocar una respuesta en ella y mantener una cara inexpresiva. Vale, vamos a ver qué le pasa al niño. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social Las palabras dan igual. that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother Ahora vuelve to inexpresiva not la madre. respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The
baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Ay, pobrín. ¿Qué tal? ¿Eh? A mí me gusta verlo desde aquí, ya lo he visto muchas veces, pero cuando al principio que están interactuando tenéis todos una sonrisilla en la cara y tal, y las neuronas espejo estas que tenemos, ¿no? que se activa en nosotros lo que le está pasando a nuestro compañero de baile, ¿no? Se os va quedando una cara de angustia y de congoja a todos cada vez mayor, ¿no? Bueno, esta es la respuesta de ansiedad ante la separación, ante la amenaza de peligro, ¿vale? Vamos a ver otro vídeo, este es más antiguo, es de los años 50. Un psicólogo que se llamaba René Spitz hizo un estudio sobre el efecto de las separaciones prolongadas de los bebés, más o menos en esa misma edad, entre los 6 y 8 meses, de los cuidadores. En los años 50, que es cuando hizo esto, a los niños no se atendían mucho sus necesidades emocionales, entonces cuando se hospitalizaban por un problema médico, muchas veces permanecían separados de los padres y entraban en unos estados que llamaban la atención de la gente que trabajaba allí, porque no se les atendía efectivamente, ¿vale? Voy a poner unos vídeos, es un poquito más largo este, pero no lo vamos a ver entero. Este no tiene tanto sonido, suena como con un vinilo cuando termina y se queda ahí dando vueltas así. A ver si se escucha bien. Y simplemente para que veáis la respuesta de los niños a la deprivación emocional parcial. Antes la gente leía muy despacio, en los años 50 leía muy despacio. Explica que según va pasando el tiempo, la desconexión y el abandono del niño es mucho más grave, el funcionamiento empieza a ser más rígido, empiezan a autoestimularse físicamente. Poca respuesta a la estimulación. Y empiezan a tener problemas somáticos, no ganan peso, no crecen. Todos los hitos evolutivos se van consiguiendo, o no se consiguen más despacio. Empiezan con conductas que parecen difíciles de entender. Os pongo un poquito de este y ya. No os lo hago pasar mal más rato, ¿vale? Pobrete, ¿verdad? Bueno. ¿Se ve la depresión? ¿Sí? Esta es un poquito la secuencia, ¿vale?
Cuando ya sentimos que no podemos hacer nada que nos vaya a servir, pues nuestro cuerpo lo que hace es minimizar el gasto de energía, ¿no? ¿Tiene algún sentido? ¿Nos ofrece esto alguna salida? Claro, cuando somos tan pequeñitos es muy difícil porque dependemos del otro para el procesamiento, dependemos del vínculo para el procesamiento, pero cuando somos más mayores, cuando somos adultos, cuando ya tenemos capacidades individuales, a lo mejor algo nos está diciendo nuestro cuerpo cuando nos ralentiza, cuando nos para, cuando nos pone en una situación así, ¿vale? A ver, disculpad un momento que lo quiero ver así. Vale. El siguiente paso, este no sería el último paso, el siguiente paso es el que Bowlby y Robertson llaman desapego, que es que los niños ya no se vuelven a vincular nunca con nadie. Cuando hay separaciones muy tempranas y muy prolongadas con los cuidadores, llegan a un estado en el que esto es, digamos, prácticamente irreparable, ¿no? Son los trastornos severos de la vinculación en los niños que dejan huellas muy profundas muchas veces, ¿no? Y que reconducir eso pues cuesta muchísimo, ¿vale? Bien, bueno, bien es un decir, ¿no? Pero nos entendemos, ¿no? Os he puesto aquí un pequeño resumen de todos los síntomas depresivos. Ya os he dicho que lo esencial no es la tristeza, no es lo que llamamos el humor depresivo, sino la anedonia, la desmotivación, la irritabilidad a veces, la fatiga, la desesperanza, todas las cogniciones como muy cerrados, una sensación como de atrapamiento, de derrota, y que van asociados a muchos síntomas físicos que tenéis ahí abajo a la izquierda: dolores, dolor en articulaciones, niveles de energía bajos, baja tolerancia al dolor, cefaleas recurrentes, ¿no? A la derecha arriba os he puesto, que no se leerán desde ahí, ¿verdad? Las variables que influyen más en la posibilidad de que nos deprimamos. La principal es el estrés y los eventos de vida adversos, sobre todo las pérdidas, ¿vale? El estrés crónico y el estrés agudo. Luego, lo que hablaba de los vínculos. El principal factor de protección en salud mental es tener una buena red de vínculos, ¿no? Entonces, si no la tenemos, si tenemos pocos vínculos, estamos en una situación de aislamiento, o los vínculos son complejos, complicados, las dinámicas interpersonales son fastidiadas, pues vamos a tener más vulnerabilidad a la depresión, ¿vale? Luego está la personalidad de cada uno, que os lo he explicado también, las capacidades que tengamos para lidiar, y dentro de la personalidad pues se han identificado muchas cosas. Por ejemplo, el estilo de afrontamiento. Las personas que tienden a rumiar son personas a las que les cuesta mucho más salir de las depresiones, o las personas que tienden a evitar las experiencias de malestar en vez de permitirse pasar por ellas, ¿no? También tienen más dificultad para salir de la depresión, ¿vale? El perfeccionismo, la necesidad de control, la baja autoestima, todo este tipo de cosas, igual que algunas formas de pensar como el catastrofismo, que nos lo pone más difícil. Lo curioso de todo eso es que todo esto, todas estas dificultades se dan cuando hemos tenido experiencias de apego más frágiles, experiencias de crianza, vínculos con nuestros cuidadores más frágiles. Por ejemplo, el catastrofismo es una cosa que está súper identificada, asociada a la desorganización del apego. Los niños con más desorganización del apego, a los 6 años, ya hacen unas interpretaciones súper catastróficas. Una forma de evaluar que tenemos es pedirles pruebas de completar historias. Tú le das el principio de una historia y ellos las tienen que completar. Y son mucho más catastróficas sus narrativas, ¿no? Mucho más vulnerables luego a la depresión, ¿vale? Está la vulnerabilidad biológica y también la vulnerabilidad social, ¿no? La falta de apoyo social y de estar en un contexto que te permita la recuperación o tener una vida estimulante y tal, que es un factor indudable. La precariedad laboral, la falta de vivienda, ¿no? Son cosas pues que desgraciadamente la gente joven ahora mismo está en una situación complicada con respecto a eso, ¿vale? Muy bien. Pues os cuento la historia de Emigat, que es muy chula. Y esto ha sido como la caracterización general de la depresión, de la ansiedad. Esta mujer a mí me encanta porque a mí me gusta la gente que van a su aire. Y esta ha sido una mujer muy peleona. No es famosa, no es una psicóloga conocida, de hecho no es psicóloga ni nada, es psicoterapeuta, pero lo que fue paciente, sobre todo durante 20 años, de John Bowlby, del creador de la teoría del apego, ¿no? Y discutía muchísimo con él. Yo a esta mujer he llegado
preparando una cosa sobre depresión, y porque di con su libro sobre depresiones productivas e improductivas y me interesó mucho la idea. Y os cuento un poco su historia. Ella era una mujer, estaba casada, es norteamericana, pero se murió su primer marido y se fue a vivir y conoció a otro hombre que era sueco, se casó con él, se fue a vivir a Suecia y luego se murió su segundo marido también. Esta mujer se deprimió y era maestra, era educadora y estaba muy interesada en la teoría del apego, que se ha aplicado mucho en contextos de enseñanza también. Y se empezó a cartear con John Bowlby, que vivía en Londres. Y desde Suecia a Londres se iban carteando, iban intercambiando cosas. Al final empezaron una terapia a distancia, por teléfono, por carta y tal. Y estuvieron 20 años carteándose y escribiéndose y tal. Bowlby la trataba, pero esta mujer cuestionaba muchísimas de las cosas que hacía Bowlby, que en el fondo era un psicoanalista como muy tradicional, muy ortodoxo y tal, y entonces ella fue desarrollando su teoría acerca de la depresión, basada en su experiencia, pero también basada en las lecturas y tal, ¿no? Entonces lo que ella dice es que la depresión es una respuesta normal, y es una respuesta normal del organismo, como hemos visto en los niños, ante determinadas circunstancias ambientales. Ahora, que la cuestión es si esa experiencia puede ser productiva, si podemos salir reconstruidos y reforzados de esa experiencia de una manera más creativa, o si por el contrario nos quedamos enganchados y se produce una depresión improductiva. Hay un sufrimiento que nunca se acaba de elaborar, que se convierte en algo como amenazador, que lo tapamos con medicación, que tal, pero nunca acabamos de salir de ahí. ¿Vale? Y eso va a depender que la depresión sea más productiva o no de nuestras experiencias más tempranas, de la personalidad que hayamos conseguido construir, de la confianza que podamos tener en los demás, de lo que podamos comunicar nuestro malestar, una serie de cosas. ¿Vale? Bueno, esto es el resumen, y ella lo que dice es que lo esencial de la depresión y la diferencia con el duelo es la percepción inconsciente de que un intento de acción significativa fracasa por razones que en ese momento la persona no puede comprender, ¿no? Cuando, pues un poco lo que os he ido repitiendo durante todo la charla. Abajo lo tengo puesto así como con lenguaje técnico de psicólogos, os lo voy a leer para que veáis cómo mola. Pérdida de la percepción de contingencia en los actos intencionales significativos. Joder, parece que sabemos muchísimo, pero se puede explicar con palabras normales también, ¿no? Muy bien. Ella explica también que en la reacción depresiva, como en el duelo, hay dos momentos. Hay un primer momento que es más de agitación. En el duelo pasa lo mismo. Cuando pierdes a la persona, pasas una primera etapa de alta activación en el que estás hipervigilante, hiperreactivo, incorporándolo todo, en el que estás pendiente todo el rato de que te vas a reencontrar con esa persona, ¿no? Que si la puedes recuperar, que si no. Y luego eso poco a poco va cediendo y va dando paso a un repliegue, a un meterte en ti mismo, a un interiorizar esa pérdida, a construir algo dentro de ti, a ver qué te ha dejado esa persona dentro de ti y cómo vivir con eso, y a partir de ahí puedes salir más creativamente normalmente, ¿no? Pues esta sería la parte secundaria, es un poco como lo de los niños, ¿no? Hay un intento de recuperar, se ve que no, y luego nos metemos para adentro, pero luego podemos salir creativamente de ahí. Hay personas que se quedan atascadas en duelos y que no pueden salir creativamente de ahí. Es una de las causas principales de la depresión, los duelos. Y una de las mayores vulnerabilidades a la depresión de adultos es haber tenido pérdidas alrededor en la primera infancia, haber perdido figuras significativas en la primera infancia, o que tus figuras de cuidado hayan perdido a sus figuras significativas. El duelo de los progenitores, el duelo perinatal, ¿vale? Bueno, lo que dice Migat es que la depresión tiene un sentido y que los síntomas de la depresión tienen un sentido. Por ejemplo, esta cosa de dejar de tener iniciativa, de salir afuera y hacer cosas, lo que hace es que te centres en ti mismo y que de alguna manera te repliegues y puedas, si lo que pasa es que no sabes lo que está fallando, pues cuando te repliegas puedes encontrar a lo mejor el kit de la cuestión de lo que está fallando, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Dice también, influida un poquito por la idea psicoanalítica, que el mal dormir, el insomnio, es uno de los síntomas principales de la depresión,
y las alteraciones del sueño, el efecto que tienen es que en ese duerme vela pueden aparecer contenidos, pueden aparecer cosas que nos ayuden a encontrar respuesta a cuál es la dificultad que estamos teniendo, ¿no? Y además dice que cuando nos deprimimos, las personas nos cuidan, que los vínculos tienden a favorecerse en el mejor de los casos, aunque la mayoría de las personas deprimidas vienen y se avergüenzan de estar deprimidos y les cuesta pedir ayuda, ¿no? En realidad es todo lo contrario, ¿no? Pero ese contacto beneficioso nos puede ayudar, porque entre otras cosas en una conversación nos pueden dar una perspectiva ajena, nos pueden decir algo que nos haga reconstruir o replantear o entender lo que nos está pasando, ¿vale? Entonces, todo esto nos puede permitir reevaluar y salir del punto muerto en el que estamos. ¿Bien? Bueno, os he dicho lo de la depresión productiva, lo de la depresión improductiva, no me detengo aquí, pero ella es que además dice, en nuestra experiencia hemos visto que las personas que hacen depresiones productivas tienen una serie de características. ¿Cuáles son? Pues una es que la depresión no amenaza demasiado la autoestima, mi autorrespeto no se ve amenazado, ¿no? Nosotros vemos que hay unas depresiones que se hacen difíciles, los terapeutas, que llamamos depresiones introyectivas, que son depresiones de mucha culpa, de mucha autocrítica, de mucho tal. Todo eso hace mucho más difícil salir. Está en el origen de la depresión y está en la dificultad para salir de ello. Cuando una persona es capaz de vivir lo depresivo como algo que no sabe lo que es doloroso, que sufre mucho, pero que no amenaza quién es esa persona ni su valía de fondo, tiene mucho ganado para salir adelante. Otro elemento esencial es estar abiertos al cambio. Muchas de las personas que vienen, que han estado bien durante una parte de su vida y tienen un momento de sufrimiento, lo que quieren es volver atrás, al pasado, ¿no? Yo quiero volver a estar como antes. Eso no es posible, ¿no? Podemos salir por delante mejor, podemos cambiar, podemos flexibilizarnos, podemos, ¿no? Pero recuperar lo que teníamos antes, eso es que no puedo, joder. Yo a veces fantaseo, soy bastante fantasioso y digo, joder, si yo fuera adolescente ahora, con lo que sea ahora, pero que me venga la de los calcetines blancos ahora, ¿no? Con todo, pero es muy bonito, pero no puede ser. El que hace películas sobre eso es Amenábar. Amenábar hace películas sobre las cosas imposibles, sobre los sucesos imposibles, ¿no? Los imposibles de la existencia humana, ¿no? Bueno, y por último, el otro elemento es el componente comunicativo, es la posibilidad de confiar en que de los demás lo que vamos a recibir es una ayuda, ¿no? Y poder comunicar nuestra experiencia interna, poder ponerle palabras y transmitírsela a las personas de confianza. Esto es esencial para el cambio, ¿no? Estos tres elementos podríamos decir que son los pilares del apego seguro. Esta mujer no lo planteó desde ahí, a pesar de que ella estaba familiarizada con el apego, pero todos los estudios sobre seguridad del apego en adultos y tal son posteriores a que ella publicara su libro, ¿no? Son estudios que se han identificado después. Esto quiere decir que las personas, cuando han tenido vínculos más sanos, pues están más preparados. Sin embargo, las variables que dificultan salir de la depresión o dificultan que esta depresión sea productiva son determinadas características de la personalidad y determinadas dificultades en la comunicación. Los sesgos cognitivos, los que seáis psicólogos aquí habréis estudiado los sesgos cognitivos de Beck hasta en la sopa, ¿no? Como si fueran la causa de la depresión, ¿no? Que las personas tienden a procesar su experiencia con una serie de distorsiones, con una forma particular de interpretar los hechos, ¿no? Bueno, es lo que os decía antes del catastrofismo o la visión dicotómica de ver las cosas en blanco y negro, si no estoy totalmente bien estoy fatal, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? La inhibición del afecto, la falta de contacto con los afectos internos y también la polarización, la escisión del afecto, la polarización en extremos opuestos. Y cuando estamos en uno no podemos estar en el otro. La falta de conexión de los afectos entre sí y de nosotros con nuestro mundo afectivo. Un factor que dificulta mucho salir de lo depresivo. La inhibición del pensamiento, ¿esto qué es? Es una forma muy bonita que tiene esta mujer
de describir a las personas que se hiperadaptan, que son personas que no piensan por sí mismos, que hacen lo que se espera de ellas, que funcionan un poquito como, que están un poquito huecas, ¿no? Y no tienen un pensamiento individual, ¿no? Un pensamiento propio, ¿no? Lo que llamamos en psicoterapia un falso self, un pseudo self, una personalidad como sí se ha llamado a veces, ¿no? Que se organiza mucho por lo externo, mucho de fuera adentro, pero poco de dentro afuera. Y por último, el último factor que describe es el de la evitación de la emoción, la evitación de la depresión. Cuando estamos deprimidos, estamos jodidos y hay que pasar por ahí, ¿no? Cuando no pasamos por ahí y lo vivimos todo en lo somático, o tenemos lo que llamamos defensas maníacas, que es que estamos como en el extremo opuesto de la depresión. Estamos hiperactivos, todo tal, no nos paramos, no estamos acelerados, no nos dejamos sentir el afecto acorde con lo que estamos viviendo, pues claro, en ese cortocircuito de que la experiencia está como cortocircuitada, no nos ayuda a procesarlo. Y es una traba muy importante, ¿no? Muchas veces todo esto se expresa a través del cuerpo y las personas se regulan a través de la actividad o a través de la alimentación, de las sustancias, ¿no? Como de este tipo de cosas. El otro día me consultó una persona que había ganado 30 kilos en un año y pico después de un problema laboral, ¿no? Era un varón con un cero contacto con su mundo interno, entonces solo estaba rumiando que no podía ser, que tenía que volver a recuperar tal, que no sé qué, no sé cuántos, y comiendo todo el día, 30 kilos en un año, ¿no? Hoy, supervisado, he visto en vídeo una sesión esta mañana de un terapeuta más joven que estoy trabajando con él y un vídeo de una sesión de una mujer de 40 y tantos años que pesa 25 kilos. 25 kilos. Entre 24 y 26 está, ¿no? Y lo que transmite es una cosa depresiva, melancólica, de falta de deseo vital total. Y es todo lo que estaba en juego durante las 3/4 de hora de sesión que hemos estado viendo juntos. Vale, bueno. Si la posibilidad de salir de ahí tenía que ver con los apegos seguros, la dificultad para salir de ahí tiene más que ver con la inseguridad del apego, con la desorganización del apego, con las experiencias vinculares tempranas más disfuncionales. Eso es lo que os decía antes cuando hablaba del libro de Carlos de caminar sobre las huellas, ¿no? Cuando hemos tenido experiencias difíciles nos cuesta mucho más procesar a después. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto lo he puesto solo para chulear de que esta mujer parece que acertó hace 30 años porque trabajos mucho más recientes, artículos mucho más recientes desde un punto de vista evolutivo acerca de la depresión le van dando la razón, ¿no? Plantean que, si veis ahí arriba, siempre se había pensado que la tristeza y el ánimo bajo eran adaptativos, mientras que la depresión no lo era, ¿no? Es la línea que tenéis arriba, que pone funcional, disfuncional. Ahora se tiende más a verlo como en la parte de abajo, que la mayoría de la depresión es funcional, ¿vale? Es un estado funcional. Que lo difícil es salir de ahí. Bueno, voy a beber un poquito de agua. Pues esta es nuestra mirada sobre la depresión desde el apego, ¿vale? Ahora, es una simplificación. La experiencia de las personas somos muy complejos, cada uno tiene una experiencia individual y nos encontramos con tantas depresiones como personas atendemos, no hay una única depresión, ¿no? Normalmente tendemos a categorizar esto para intentar entenderlo, ¿no? Entonces, si te pones a leer, pues tienes 17.000 clasificaciones de depresiones que clasifican unas, otras. Yo voy a intentar presentaros una, pero ahí tenéis como los tipos más comunes que aparecen en los manuales de diagnóstico. La depresión mayor, que es la depresión estándar, la FETEN. La depresión bipolar, que es cuando se alternan episodios depresivos con episodios de manía, ¿no? Que sería el afecto contrario. La depresión, el trastorno depresivo persistente, es una depresión. La depresión mayor suele ser un episodio recortado en el tiempo. La depresión persistente es
algo de lo que no sales. La depresión posparto, el síndrome disfórico premenstrual, que es una cosa que se ha incluido hace pocos años en las clasificaciones diagnósticas. Los trastornos afectivos estacionales. Sabéis que en primavera y otoño hay más vulnerabilidad para los episodios afectivos, ¿no? Las depresiones con síntomas psicóticos, las depresiones reactivas o situacionales, cuando nos deprimimos porque nos han echado del trabajo, cuando nos deprimimos en reacción a algún desencadenante identificable y claro, ¿vale? Las depresiones resistentes a tratamiento, las depresiones atípicas, ¿por qué? Pues porque no aparece un humor depresivo, aparece más irritabilidad o porque el curso es solo somático, por lo que sea, ¿no? Las depresiones agitadas, depresiones breves recurrentes, la melancolía, que luego sí que voy a hablar de ella, que es como una cosa así muy compleja, ¿vale? No nos vamos a meter a explicarlo todo, yo voy a explicar otra cosa. Que se ha cambiado solo, ¿no? ¿Anda? Pues me falta una transparencia. ¿No habéis visto una transparencia de colorines un momento? ¿La habéis visto? ¿Y dónde está? Ah, aquí, vale. Joder, que esta era otra de las chulas, que he dicho que le he puesto colorines ahí, aunque es demasiado colorido para la depresión, ¿no? Pero voy a volver un poco a los orígenes, ¿no? Esta sería otra clasificación distinta que tiene que ver con el espectro afectivo del estado de ánimo, que puede ir desde la depresión muy grave con síntomas psicóticos hasta la manía muy grave, ¿vale? En el centro estaría lo que llamamos estar eutímico, que es el afecto normal, equilibrado, que te puedes alegrar y entristecer, pero como de una forma muy flexible, ¿vale? Pero este no es el espectro que me interesa, el espectro que me interesa es este de Freud. ¿Por qué? Porque va un poco en esa continuidad de la que os hablaba, ¿no? De la reacción depresiva más natural de la que uno sale y las depresiones que se van encasquillando hasta depresiones muy graves en las que el sujeto casi se pierde a sí mismo. Eso es lo que llamamos la melancolía, ¿no? Los duelos imposibles. Entonces, esto fue una propuesta que hizo Freud cuando empezó a hablar de depresión. Cuando surgió la psicoterapia, la depresión era una cosa que se estudiaba poco, no era de las cosas más importantes. Se empezaron a estudiar otro tipo de formas de sufrimiento que en esa época estaban más presentes, ¿no? Y luego Freud sí que escribió sobre depresión un poco en este continuo. Las palabras que hay dentro de la tabla no les hagáis mucho caso, porque eso esta diapo la he sacado de una presentación para psicólogos, entonces tiene expresiones de esas que usamos los psicólogos, de envidia de pene y posición esquizoparanoide, ¿no? Que dices, vete tú a saber lo que dice esta gente, ¿no? Son tecnicismos. Lo voy a explicar así mejor desde el apego, ¿vale? Este es un poco lo que cruza lo que hemos visto antes con esto de ahora. En el duelo y en las depresiones más productivas, pues estaría la gente con un apego más seguro. Estas depresiones se producen, lo que pone abajo de EVE, son eventos vitales estresantes, situaciones vitales que nos producen sufrimiento, ¿no? Entonces, son depresiones causadas, normalmente desencadenadas por situaciones difíciles, de las que las personas se pueden recuperar con una cierta facilidad, ¿vale? En el otro extremo, cuando hablamos ya de depresiones muy imbricadas en la personalidad, que son muy improductivas, la melancolía, ¿no? Ya hablamos de alteraciones más severas que tienen más que ver con alteraciones de la personalidad y en las que pesan menos los desencadenantes externos. A lo mejor el desencadenante externo no es tan grave, pero es la gota que colma el vaso de una vida pues muy complicada, ¿vale? Y en el medio estarían las depresiones más habituales, las depresiones que nos llegan a nosotros a consulta más habitualmente, lo que llamamos depresiones reactivas, que pueden ser pues más complejas, menos complejas, con síntomas más graves, menos graves, pero que tienen que ver con algunos desencadenantes y además con la dificultad de las personas para salir de esos episodios y para beneficiarse de las relaciones de ayuda. ¿Qué pasa si a mí me avergüenza estar triste o no ser capaz? ¿Qué pasa si yo he basado toda la vida mi autoestima en poder con todo y ahora de repente no puedo con algo porque la vida me ha desbordado, ¿no? Va a ser más difícil salir de ahí que si eso no amenaza mi autoestima, ¿no? Muy bien. Datos.
que apoyan esta idea, que el grafiquito lo he hecho yo, pero como veis, entre el 70 y el 90% de las depresiones tienen que ver con apegos inseguros o desorganizados. La gente con apego seguro se deprime muy poquito, mucho menos, ¿no? Y la idea es lo que tenéis en azul, que las personas con vínculos inseguros pueden procesar y experimentar la información relacional de maneras que las hacen más vulnerables a la depresión. Es decir, por un lado te hace más vulnerable y por otro lado te hace más difícil salir, ¿no? Los individuos con apego inseguro emplean estrategias de atención y afrontamiento menos apropiadas para afrontar la angustia interpersonal. Tienen un sesgo hacia la información afectiva. Tienden a interpretar las actitudes de los demás de forma más negativa, ¿no? Al final eso influye en la calidad de sus vínculos, ¿vale? Pues es un poco la idea. Bueno, mini pausa para respirar. Que quiero dejar tiempo para que podamos charlar un poquito. Sí que os voy a contar otra cosa. Desde hace muchos años se ha establecido una división clara entre dos tipos de depresiones. Unos señores que son psicopatólogos, que se dedican a estudiar esto del sufrimiento mental, que se llaman Sidney Blatt y Levy, hicieron como un desdoblamiento de la depresión en dos, porque decían, estamos observando que muchas de las personas que vienen deprimidas se pueden agrupar como dentro de dos grandes bloques, ¿no? Uno serían los que os he dicho antes de las depresiones anaclíticas, que son, las depresiones introyectivas, que son las que tienen que ver con la sensación de fracaso, con la culpa, con la vergüenza, con la autocrítica, ¿no? Son como depresiones hacia adentro, hay algo malo en mí, ¿no? Y todo como una cosa muy del super yo, muy autocrítica. Son personas que tienden a ser muy independientes, autónomas y tal, ¿vale? Unas depresiones que tenéis ahí en azul. Y en naranja tenéis las depresiones que tienen más que ver con lo más vincular. Son personas que se deprimen porque pierden su red de apoyo, por la pérdida del otro en el que apoyarse, ¿vale? Son personas que son como más demandantes, más dependientes. Eso de la incorporación oral quiere decir que somos demandantes, ¿no? Es una cosa que Freud lo llamaba así, ¿no? Son personas que están más centradas en el otro y que son más externalizadores. Entonces sus temas depresivos son la pérdida, el abandono, la indefensión, la soledad, el anhelo, lo que nunca va a volver, la dependencia, todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, pues os cuento esto porque el apego justo hace esa división. Yo creo que no son dos tipos de depresión, son dos tipos de personas que se deprimen. Las personas con un apego evitativo, como vimos en el primer curso, son personas que tienden a ser distanciantes, a ser autónomas, a centrarse en los logros, a dar poco peso a los afectos, a lo vincular, mientras que las personas que tienen un apego más ambivalente es lo contrario, tienden a regularse en los vínculos, tienden a ser dependientes, a aferrarse, a ser menos autónomos, a ser más afectivos que racionales, ¿no? Bueno, entonces cuando una persona se deprime, pues depende de cómo funcione esa persona, veremos un tipo de depresión o veremos otro tipo de depresión. Y en las dos habrá una dificultad para salir de ahí, ¿no? Depende de lo extremas que sean sus estrategias, pues será más difícil o menos difícil, ¿no? Si una persona que es muy autónoma te llama y viene a terapia, pues ya da un paso muy grande, ¿no? Porque ya está diciendo necesito ayuda de alguien y a lo mejor alguien me puede ofrecer algo que yo necesito y que yo puedo incorporar, ¿no? Bueno, pues esa es una de las cosas a favorecer. Con los otros a lo mejor trabajamos de una manera diferente, trabajamos más hacia la autonomía, trabajamos más hacia la integración, trabajamos más hacia el pensar un poquito las cosas, ¿no? Así que este sería un poco mi mapa de la depresión ya desdoblado con los dos colores. Lo que ponen los cuadraditos ahí en PD y PF sería la personalidad depresiva y la personalidad fóbica, porque cada una se corresponde con un estilo de apego. No me voy a meter mucho, algo lo voy a explicar, pero la personalidad depresiva se corresponde con el estilo de apego evitativo, con algunos tipos de estilo de apego evitativo
un poquito más rigiditos y un poquito más distorsionados, y la fóbica, la ansiosa, se corresponde más con el apego inseguro ambivalente, con estos que se orientan más hacia el vínculo, ¿vale? Los que suelen hacer más síntomas fóbicos y quedarse en síntomas fóbicos son los del apego inseguro ambivalente, que son los que se quedan en la fase de protesta del niño, ¿no? Que demandan al otro y que están como enganchados a la regulación. Los que ya se han pasado esa pantalla y están en la otra, que es del otro no puedo esperar, no necesito, tengo que ser yo solo y tal, pues son las que llamamos personalidades depresivas. Creo que lo voy a explicar ahora, ¿vale? Lo de la personalidad depresiva. Bueno, iba a hacer un recordatorio de apego, pero es que más o menos lo he ido contando y si no nos vamos a comer demasiado el tiempo. Me lo voy a saltar, ¿vale? Está en YouTube. Está en YouTube del año pasado, ¿no? Claro. Bueno, luego a lo mejor os pongo algo, pero solo de esta parte de la desorganización del apego cuando hablemos de la melancolía. ¿Bien? Que si no es demasiado, ¿vale? Otra diapo de las buenas. Bueno, no me voy a extender en esto. De duelo más o menos he hablado, ¿no? Lo importante es que tenemos, cuando estéis con personas en duelo, cuando os relacionáis con personas con duelo, ha trascendido mucho al público general que hay una serie de fases en el duelo. Hay un episodio maravilloso de Los Simpson en el que Homer se come creo que es un pez fugu de estos, un pez globo de estos que son tóxicos y venenosos y se cree que se va a morir y pasa por las 5 fases del duelo en 30 segundos, ¿no? Entonces es muy gracioso. No, morirme yo, no me voy a morir, negación, tal, ¿no? Bueno, en realidad es mentira. Lo que se ha visto es que es verdad que ese tipo de fenómenos se asocian, que son frecuentes en el duelo, pero que no hay un modelo de etapas o de secuencias. Sí que hay como un funcionamiento más general, pero cada uno negocia el duelo como puede y como es, ¿no? Lo que es importante es, si acompañáis a personas en duelo, tolerar los tiempos, tolerar la ambivalencia, no tratar de forzar una resolución, ¿no? Porque eso al final lo que puede hacer es procesos de cierre en falso, de que no sea una resolución real y generar sentimientos de inadecuación en la persona, ¿no? Cuando los duelos, cada uno los negocia como puede, ¿no? Y son recurrentes y los tienes en tu vida, no te despides de la... Hace poco estuve en un curso sobre duelo, era sobre duelo de madres gestantes que pierden a niños y de padres que han perdido a bebés muy pequeñitos. Era una mujer danesa la que lo daba, ¿no? Y lo que explicaba era que vivimos en esta sociedad un poco de usar y tirar, de desprenderse de las cosas, de fomento de la individualidad, y que hay una presión para cerrar los procesos de duelo, y que los procesos de duelo no se cierran, que lo que hacemos las personas cuando tenemos un duelo es negociar la manera en la que incorporamos a la persona perdida a nuestra vida, pero que nos seguimos relacionando con ella toda la vida, ¿no? ¿No es así? Claro, es así, ¿no? Entonces, como esta especie de presión y esta cosa de que el duelo se considera en las clasificaciones diagnósticas a partir de los 6 meses y la persona sigue con síntomas depresivos importantes y tal, se considera que el duelo es patológico. Pues miren, que les den, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Que esto, la realidad es que no funciona así, ¿no? Vale, bueno. Si hemos tenido pérdidas tempranas o pérdidas en nuestras figuras de apego, nos va a costar más elaborar los duelos, y hay veces que nos podemos quedar encasquillados, y ayuda en general a elaborar los duelos poder permitirse pasar por los afectos congruentes con los duelos, pero esto ya os lo he dicho, ¿vale? Y también dependiendo de la red de apoyo que tengamos actual, no es lo mismo perder a tu única persona de apoyo que perder a una persona muy importante teniendo otras 5 o otras 6, ¿no? Bueno, pues son cosas que son como de cajón, pero que a veces se nos olvida, ¿no? Pensar en estas cosas, ¿vale? Muy bien. No, os decía que es acompañar, no forzar el trabajo del duelo, no ser representantes de la realidad y ayudar a la persona a poner palabras a la pena, a poner sus palabras a la pena, no ponérselas nosotros, ¿no? Y esto es como los niños, y como todo en la vida, nos tenemos que adecuar a los ritmos de las personas, como en la crianza, ¿no? Y
tratar de estar cómodos con la ambivalencia y la incertidumbre, que es una de las cosas difíciles. Las personas que son un poquito más controladoras, pues esto les cuesta, esto de sostener la ambivalencia. Es una de las habilidades principales de los terapeutas, porque si no sostenemos la incertidumbre y la ambivalencia, ¿cómo vamos a cambiar? De hecho, repetimos cuando no podemos tolerar la incertidumbre, ¿no? El señor que os decía de los 30 kilos se va a la nevera cada vez que se angustia y no sabe si va a poder o no va a poder o no tal, y se va a la nevera, repite. Si puede sostener la incertidumbre y puede decirle a su mujer, oye, Mari, que no sé qué me pasa, que estoy que no sé, que no me hallo, no sé cómo se hablaba antes, ahora ya estas cosas no las decimos, pero son mejores que lo que decimos ahora, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, de las depresiones reactivas he hablado. Me encantaría poneros estos vídeos, pero no tenemos tiempo. Si el año que viene Raquel me invita a esto, os voy a poner estos vídeos, porque tienen más que ver con la ansiedad que con la depresión, pero ilustran muy bien los dos estilos de procesamiento de la experiencia que tienen que ver con el apego. Y la actriz es una amiga mía maravillosa, una amiga nuestra, de varios amigos que tenemos aquí, que es fantástica. El año pasado vino a la charla y hoy no ha podido venir, quería venir y yo los quería poner de sorpresa para ella. Pero si me guardáis el secreto, lo hacemos el año que viene si a Raquel le apetece, ¿vale? Y hacemos algo más relacionado con la ansiedad. Bueno, simplemente os ponía cómo son los dos estilos de apego y tal, pero no me voy a enrollar mucho. Os comento dos cositas de la personalidad depresiva y la melancolía y charlamos un ratito si tenéis preguntas si queréis, ¿vale? La personalidad depresiva es la personalidad más frecuente en la población general, ¿no? Seguro que todos vosotros habéis oído hablar de la gente narcisista, ¿verdad? Ahora además llevan apellidos, son narcisistas tóxicos, ¿no? O llevan un nombre anterior, son perversos narcisistas, ¿no? Ya, narcisistas secas ya nos sabe a poco. Aquí habéis oído hablar de la histeria, de las personas histéricas y de los obsesivos. ¿Sí? De los esquizoides menos, ¿a que sí? Algo así, ¿no? Bueno, pero de la personalidad depresiva se habla poco, y eso que es la más común. De hecho, por ser la más común y por ser algo muy generalizado, la quitaron de los manuales diagnósticos, pero al principio estaba en los manuales diagnósticos, ¿no? Necesitamos conocerla un poquito. Y además, todos los que nos dedicamos a profesiones de cuidado, la tenemos que conocer un poco más, ¿no? El viernes que viene vamos a hacer un tallercito aquí, pero ese es solo para profesionales, para terapeutas, que tiene que ver con explorar esto, con explorar nuestra propia historia, nuestra propia personalidad y cómo eso puede influir en el trabajo. Pero creo que no solo nos pasa a los psicólogos, también a los médicos, también a los profesores, a la gente que se dedica a la crianza, en fin, a las profesiones de cuidado en general. Bueno, tenéis muchos libros abajo de donde sacan información para esto, pero eso da igual, ¿no? ¿Cómo son a qué llamamos una personalidad depresiva? Pues son personas que son bastante vulnerables a los afectos dolorosos, que están un poquito desconectadas de sí mismos, que tienen dificultad para reconocer sus necesidades, darles valor y ponerlas en juego en los vínculos. Y lo que tienden a hacer en general es orientarse más hacia las necesidades de los demás. Por eso luego lo profesionalizamos y nos dedicamos a ser terapeutas, ¿no? De alguna manera han sido personas cuidadoras como hobby, no como hobby, pero como organización de la personalidad. Eso en realidad se va organizando desde muy pequeñito, se va organizando desde los 2 años, ¿no? Entonces lo que vas haciendo es que te vas desconectando de tu experiencia interna y vas generando la sensación de que lo que hay dentro de ti a lo mejor no es lo mejor, a lo mejor no es demasiado bueno, a lo mejor no tal, y se genera un bucle en el que tú te vas alejando de eso, pero se genera como una especie de self negativo y además vamos acumulando sensaciones de enfado y de rabia. La rabia que aparece ahí dentro y que nos resulta como muy amenazadora, ¿no? Como si fuéramos destructivos, potencialmente malos, ¿no? Y esa rabia tiene que ver un poquito con la supresión de todas nuestras necesidades, ¿no? Pero que no sabemos muy bien cómo hacer, ¿no? Entonces estamos muy orientados al cuidado del otro y necesitamos mucho el vínculo y el reconocimiento. Entonces los temas a los que somos especialmente vulnerables
son la separación, la pérdida, ¿no? Ese tipo de cosas. Tratamos de no enfadarnos porque entonces aparece esa cosa negativa, pero lo suprimimos. Tratamos de evitar los conflictos interpersonales y las personas tienden a la complacencia, al cuidado y tienen dificultad para la autoafirmación. La pregunta esencial es, si alguien me conociera de verdad como soy, en el fondo me querría. No lo sabemos. Yo soy querible, ¿no? Por eso es una personalidad depresiva, ¿vale? Bueno, luego nos podemos curar más o menos de esto, ¿no? Y podemos cambiar un poquito, pero esta sería un poco la idea. Es como una soledad sin miedo. Por ejemplo, los fóbicos, la gente fóbica tiene miedo en la soledad. La gente depresiva están solos, pero no tienen miedo de esa soledad. Es más bien como su destino, su condena, su refugio, a la vez sería un poco esa cosa, ¿no? En general, la historia familiar tiene que ver con haberse organizado alrededor de la necesidad de los cuidadores en vez de alrededor de las suyas propias, como si se hubiera invertido un poco la crianza. Son niños que cuidan a sus cuidadores, porque sus cuidadores muchas veces, y no les cuidan explícitamente, pero simplemente a lo mejor se adaptan a lo que el cuidador necesita para que todo funcione mejor y se regule mejor, ¿no? Cuidan como puede cuidar a un niño de 3 años, de 5, de 7, a lo mejor es un niño alegre y entonces su cuidador está mejor y todo funciona mejor. Si mi cuidador está deprimido y yo soy un niño alegre, a lo mejor subo el tono de mi cuidador y la relación es más predecible, más, para mí más estable y todo es más seguro dentro de la casa, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces son niños que se organizan así y tiran mucho de autosuficiencia, pero tienen una visión del self muy fluctuante. Los términos son la pérdida, los temas principales la pérdida, el fracaso y el duelo suele estar bloqueado porque los niños no pasan por el humor depresivo, sino que lo somatizan o funcionan más así, ¿vale? Bueno, no me meto en esto. Si habéis visto esta peli, ¿la habéis visto? Una peli estupenda. La segunda no la he visto, que la han sacado hace poco. Esta película nos cuenta, la historia de él es una historia de un hombre que se cría solo con una madre muy frágil y tiene una relación muy estrecha y es el sostén de su madre, de alguna manera, el que cuida a esa madre que está enferma. Y se organiza de esta manera como de cuidador compulsivo, una personalidad depresiva con muchas defensas maníacas, ¿no? Tiene esta cosa de mostrar un afecto todo el rato positivo y tal, ¿no? Ese es el personaje del Joker y tal. Pero esta estrategia, que ha debido ser adaptativa en su vida, llega a un punto de su vida en el que colapsa, en el que esta estrategia, en el mundo en el que está, en el contexto laboral en el que está, se ve involucrado en una historia y tal, y la estrategia se ve amenazada, empieza con mucha ansiedad y se desorganiza totalmente, ¿no? Pero me parece un buen ejemplo de esta personalidad depresiva, ¿vale? Bueno. Esto no sé si lo he dicho antes, pero ojito, porque hay personas que parecen lo contrario a una personalidad depresiva, pero hay una personalidad depresiva. Estoy atendiendo ahora a una persona que es una médico muy joven, de 28 o 29 años, que el motivo de consulta por el que ha venido es porque está en edad de empezar a pensar en la maternidad y está muy asustada en la maternidad. Por un lado, una amiga suya tiene una depresión posparto bastante grave, pero principalmente lo que le pasa a esta chica es que es hiperactiva es poco. Hiperactiva es poco, no para quieta. Su pareja ahí ya no le puede seguir el ritmo, hay veces que no puede. Me contaba que el otro día se fueron un domingo por la mañana, después de haber salido el día anterior por el centro, por el rastro, a comer no sé cuántos, no sé qué, luego se fueron a patear no sé qué exposiciones, no sé cuánto, y a las 8 de la tarde el novio le decía, vámonos a casa y vemos una peli. Pero ¿cómo nos vamos a ir a casa? No podemos, tenemos que estar. No, la historia de esta chica es una historia de mucha pérdida, de mucha soledad y de mucho duelo, porque cuando ella tenía 1 año y pico, en las dos familias hay historias de duelos no resueltos, pero cuando ella tenía 1 año y pico, la madre dio un accidente de coche gravísimo,
que está hospitalizada no sé cuántos años, está a punto de morir, y la madre desaparece, el padre está deprimido, y esta chica desde muy pequeña empieza a tirar de autosuficiencia, autonomía, empieza a hacer deportes y está todo el rato en marcha. Empieza a ser muy exitosa en el deporte, tal, se la van a concentraciones, va a campamentos, va a tal, no ha parado quieta nunca en la vida, pero es que en la familia no han parado quietos nunca en la vida, ¿no? De fondo es una personalidad depresiva y tiene mucho miedo. El motivo de consulta es que la maternidad le va a impedir seguir siendo esa cosa, y ella quiere tener hijos y es una persona muy afectiva, pero sabe que eso le va a desafiar muchísimo, ¿no? Porque va a tener que pararse y estarse quieta sin hacer nada. Yo le propuse, al final de una sesión, le digo, de aquí a la sesión que viene voy a proponer una cosa, que todos los días estés 5 minutitos sentada en un sofá sin nadie, con los ojitos ahí cerrados o abiertos, como tú quieras, sentada en un sofá, sin hacer nada, a ver qué pasa. No lo ha hecho. No puede, de momento. No puede. Le cuesta mucho. Sí, nos da la risa, pero es trágico, ¿eh? Es una cosa muy trágica, ¿no? Bueno, yo creo que la chica tiene buen registro y que las cosas irán bien y que ha venido porque sabe que esto es una dificultad para ella y va conectando y va llorando en sesiones y tal, pero oye, que le va a costar, ¿vale? Y lo último que voy a comentar es lo de la melancolía. Esta es otra peli buenísima de Lars von Trier, que se llama Melancolía, y es un poco, la foto es el mito de Ofelia, de Hamlet, ¿no? Que es un poco esta pérdida de sentido en la vida. Es que la vida no tiene sentido, ¿no? Ofelia se suicida tirándose, bueno, no queda claro que se suicide, pero parece que es un suicidio, tirándose a un río, ¿no? Porque no puede seguir viviendo, ¿no? La diferencia de la melancolía con el espectro depresivo más o menos grave es como una sensación de imposibilidad, o sea, de que hay algo ahí que se ha roto y que no se puede recuperar. Y las personas, hay 3 características distintivas. No tienen la capacidad para relacionarse con sus afectos, para reconocerlos, para hablar de ellos como que es una parte de ellos. No, ellos están normalmente en una cosa como de que esto es así y ya está, y es irreparable, como si fuera una realidad absoluta. No tienen esa capacidad para resonar con ellos mismos ni para resonar con los demás. Entonces, claro, el trabajo en terapia es muy, muy difícil, ¿no? Afectivamente sienten como una especie de niebla, de brújula, y sin brújula, y en la que pierden la intencionalidad, pierden la capacidad, la agentividad, que llamamos los psicólogos pedantes también, ¿no? Que es la capacidad de sentir que uno puede ejercer una influencia sobre lo que le pasa en la vida y sobre lo que hace, ¿no? Con mucho síntoma somático, y acaban perdiendo la autoconciencia reflexiva, la capacidad de verse a ellos mismos desde fuera, distanciarse de su propia alteración. Están totalmente imbuidos y fusionados. Entonces todo esto lo hace como muy, muy difícil, ¿no? Hay como una entrega a un destino fatal. Puede haber síntomas psicóticos o no, puede haber suicidalidad o no, pero son casos pues muy graves cuando se llega a este extremo, ¿vale? En estos casos prima mucho la desorganización del apego. Es algo de lo que no he hablado, que lo expliqué en la primera reunión el año pasado, y tiene mucho que ver la desorganización del apego con la transmisión entre generaciones del trauma y el duelo sin resolver. Cuando no se ponen palabras a las cosas. Os lo voy a contar de otra manera, que es con esta peli, que no sé si la habéis visto. ¿La habéis visto? Se llama Encanto. Es una peli sobre el duelo transgeneracional, sobre la transmisión transgeneracional del duelo. Esta chica vive en una familia que es ideal, que es toda idealizada, que tienen todos superpoderes y tal. Y en un momento en la adolescencia en el que hay un rito de paso, esta chica no tiene superpoderes, no es como los demás. Entonces ella lo único que hace es decirlo, es decir, oye, hay cosas que no funcionan bien. Es un poco la voz de la vulnerabilidad, la voz de la carencia, ¿no? La voz de... Esto lo que hace es amenazar todo el funcionamiento familiar, ¿no? Toda la familia se pone a la defensiva, en especial la abuela, la casa se resquebraja, la excluyen, la rechazan, la castigan, y resulta que hay un señor, un tío suyo, que está recluido en una mazmorra de la casa, que se llama Bruno, y que la canción, los que tengáis hijos la habréis oído 1000 veces, no se habla de Bruno, ¿no?
que resulta que le pasaba lo mismo, que no tenía superpoderes y que simplemente decía lo que veía, ¿no? Que no somos perfectos, no somos ideales, ¿no? Pero esto la familia no lo podía sostener. Se produce una violencia muy grande en esta situación y esta niña está a punto de ser sometida y silenciada, ¿no? Podía ser víctima de una melancolía. ¿Para qué? Si mi forma de ver el mundo es totalmente invalidada, totalmente tal. Afortunadamente, las hermanas empiezan a decir: yo estoy harta de mis superpoderes, yo no quiero ser guapa, yo no quiero ser fuerte, no me trae más que problemas. Se empieza a abrir una brecha para la vulnerabilidad, para poder compartir la vulnerabilidad, y eso hace que se equilibre. Al final, ahí os voy a contar el final de la peli. Ahí se entiende todo al final de la peli cuando la abuela le cuenta la historia a la hija de que, bueno, el abuelo y ella tuvieron que salir con sus hijos huyendo de un lugar por una guerra, les estuvieron persiguiendo y en la huida mataron al abuelo. Y esa abuela sola tuvo que sacar adelante a toda la familia y no se ha podido permitir hacer el duelo, no se ha podido permitir pasar por la vulnerabilidad, no se ha podido permitir llorar, no se ha podido permitir aceptar la vulnerabilidad en los demás, porque si los otros se ponen mal, me conectan a mí con mi vulnerabilidad y yo no puedo pasar por ahí, ¿no? Esa es la forma en la que los duelos no resueltos se van transmitiendo de generación en generación. Y claro, las generaciones siguientes no conocen la historia de origen, simplemente aprenden que hay algo dentro de ellos que está mal, que es amenazador, que es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces todo eso dificulta muchísimo más la elaboración. En los casos más graves normalmente encontramos historias un poquito de este tipo. ¿Vale? Creo que no tengo nada más. Bueno, 2 frases para terminar. Una de Emigat, que os la leo. ¿Se ve bien o no? Os la leo. Si bien los psiquiatras aún asumen ampliamente que el estado de ánimo depresivo en pacientes diagnosticados con un estado de depresión está fuera de contexto con lo que les está sucediendo, es probable que se haga evidente a medida que avanza la terapia que el grado y la frecuencia de la depresión en nuestros pacientes no ha estado fuera de contexto en absoluto. ¿Se entiende bien, no? Vale. Y la otra es de Donald Winnicott, que no solo es validadora, como era la anterior, sino que es mucho más esperanzadora. Para nuestra sorpresa, una persona puede salir de una depresión más fuerte, más sabia y más estable que antes de entrar en ella, ¿no? Que crecer duele a veces, ¿no? Que a nuestros niños les duelen las rodillas cuando están creciendo, que cuando les dicen que los calcetines blancos fatal, lloran y se encierran y tal, ¿no? Pero luego salen reforzados de esa, ¿no? Bueno, pues creo que con esto ya está. Dejamos turnito de comentarios y para charlar si queréis. Muchas gracias. Aceptamos críticas también, ¿eh? Sí. Sí, yo quería comentarte una cosa. Hay una lectura que yo hice no hace mucho tiempo de Boris Cyrulnik en Los Hábitos Feos. Sí. Y una cosa que a mí me pareció muy esperanzadora, quizá porque tiene que ver también con mi propia experiencia, ¿no? Es que aquellos niños que han pasado por experiencias traumáticas en su infancia, entre otras cosas por un apego inseguro, falta de apego, pueden tener una segunda oportunidad en la vida si consiguen hacer incluso en su vida adulta apegos significativos. Claro. Entonces, yo esto lo conecto con todo lo que has estado comentando sobre la depresión productiva, es decir, aquella en la que tú reconoces los síntomas, pero hay un impulso de vida dentro de ti que te dice de esto voy a salir, ¿no? Y que te ayuda a encontrar los recursos para salir de ello. Yo he pasado por esa experiencia, ¿no? Incluso porque a nivel transgeneracional en mi familia es como que el signo de la depresión nos marca a todos, incluso a llegar a aceptar la depresión como un destino. Yo me rebelé contra eso. Y entonces en esa rebelión lo primero que hice fue buscar recursos profesionales
y poco a poco fui experimentando, incluso como yo tenía propios recursos que no me los tenían que dar desde fuera, sino simplemente era respondiendo a mis propias necesidades, por ejemplo pintar, ¿no? Entonces, en un tránsito de una situación de depresión con una baja laboral larga, yo tenía un impulso que era todas las mañanas coger mi cuaderno y mis pinturas y salir a la calle, nunca quedarme en casa, sino salir siempre fuera al campo a pintar. Después de 2 meses a mí aquello me ayudó mucho a curarme, ¿no? Y actualmente lo que percibo es que, aun teniendo lo que tú dices, una personalidad depresiva, porque tiene que ver mucho con mi infancia, con mi historia biográfica, sí que reconozco todos los síntomas y cada vez de manera más rápida y cada vez soy más productiva en la capacidad como para reconstituirme y aprovechar ese estado que no llega melancólico, pero sí que será que es depresivo, para volver a colocarme en la órbita, ¿no? Y sentir que mi vida tiene sentido, ¿no? Y bueno, me has confirmado, ¿no? Con lo que has hablado de la depresión productiva, que lo enlazo con lo que decía Cyrulnik, ¿no? Incluso, hombre, Cyrulnik habla más como de una experiencia con unos terceros. Yo quizá mi experiencia ha sido más conmigo misma, ¿no? Es verdad que con ayuda terapéutica, pero como reconfirmándome en que hay algo dentro de mí de lo que yo puedo tirar y que me puede sacar de ese destino que yo sentía dentro de mi familia, como que yo era otra víctima más, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esa... No, muchas gracias a ti, porque creo que es mucho más valioso lo que has contado tú que lo que he contado yo, porque llega mucho más, ¿no? Por lo menos a mí me llega mucho y comparto contigo el interés por Cyrulnik y que él tiene también una historia difícil y ha salido adelante y ha trabajado en esto de la resiliencia toda la vida, ¿no? Que tendemos a pensarlo como una característica individual, pero es algo que se construye en los vínculos, ¿no? Si es que al final, si lo que nos duele pasa en los vínculos, la reparación también empieza a activarse en un vínculo, ¿no? Y luego ya uno, ¿no? Si puede sentir que tiene esas capacidades y si puede sentir que tiene cosas buenas dentro de uno, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Porque es que a partir de ahí crecemos, ¿no? Pero a veces tiene que haber alguien fuera, ¿no? Que lo vea, ¿no? Que vea algo bueno en nosotros. Muchas gracias. Sí. He creído entender un momento dado, ha dicho que cuando no existe apego a épocas muy tempranas es muy difícil recuperarlo. Sí. Esa era una de las cuestiones. Y la segunda era, que es totalmente distinta, es sobre las fases del duelo, que supongo que se refería a la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Sí, Kubler-Ross. Sí había oído de que que no se cumplía, no era exactamente así, pero está totalmente, digamos, descartado la teoría que tenía. No, porque en este trabajo que tenemos no hay cosas que se descarten del todo, que se anulen, que tal, ¿no? Yo creo que ella, la teoría de Kubler-Ross, aportó cosas valiosas e interesantes, pero se tomó de una forma un poco literal, ¿no? Entonces lo único que se ha descartado es, o sea, lo que descartamos es obligar a la persona a pasar por una serie de fases. Está en fase de negación y ahora le tenemos que llevar a fase de enfado, ¿no? Porque como es la fase esta y está atascada ahí, le tenemos que llevar a la otra, no. Entendemos que la respuesta de negación es natural y la de enfado también, y que a lo mejor la persona necesita seguir negando un poco más y tal, pero que la intervención terapéutica no es forzar un camino que nosotros pensamos que sea bueno y que está predeterminado, ¿no? Igual que pintar es maravilloso para ti, si a otra persona yo le digo que pintar es maravilloso, pero para ella no es maravilloso, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues esa es un poco la forma en la que se ha puesto en cuestión todo esto. La otra pregunta es más delicada y es más difícil, ¿no? Yo no trabajo con menores, pero sí que he trabajado mucho con equipos que trabajan con menores.
con adopciones complicadas, de chavales que vienen, y superviso gente que atiende en recursos de infanto juvenil y tal, pues adopciones complicadas en países de niños que han estado institucionalizados, que han estado muy carenciados, que tal. Y en muchos casos hay caminos de recuperación, hay dos profesionales chilenos que trabajan en Barcelona, Jorge Barudi y Marjorie D'Antañán, que llevan toda la vida trabajando en estos casos como muy traumáticos. Tienen un modelo que se llama modelo de buenos tratos, que es un modelo ecológico, ¿no? que tiene en cuenta muchas variables para hacer una intervención a múltiples niveles y tal, con niños muchas veces muy dañados, y tienen buenos resultados, pero también hay niños que no toleran el vínculo, que no se vinculan y que no salen adelante. Y eso es muy doloroso. Yo no lo sé de primera mano, pero he preguntado a varios profesionales que se dedican a esto cuál es su impresión, y me dicen que efectivamente que hay veces que hay niños que no pasan por vincularse más. Y me gustaría poder decirte otra cosa. Pero quizás sería, digamos, un ejemplo que es niños institucionalizados. Sí. Niños que hayan sufrido experiencias traumáticas, ¿puede ocurrir algo parecido? Depende de la severidad, del momento evolutivo y de la reparación. Lo que nosotros vamos sabiendo es que los niños son bastante resilientes, hay mucha plasticidad, pero que tiene que haber una reparación en determinados momentos evolutivos, ¿no? Pongo el ejemplo de los niños institucionalizados porque es que lo más traumático para los niños es estar separados de las figuras de apego en contextos de poco cuidado, de amenaza y tal. Y los niños institucionalizados, en según qué países, en según qué condiciones, a veces han estado en situaciones durísimas, ¿no? Las situaciones traumáticas, a ver, llamamos trauma a lo que no somos capaces de procesar, a la experiencia que desborda nuestra capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, va a depender un poco. Yo en general creo que salvo en condiciones muy extremas, las personas somos recuperables. Más cositas. ¿Cómo se dice cuando una persona no consigue vincularse? ¿Cómo vive una persona que no se vincula? O sea, ¿cómo su vida? No sé. Pues mira, yo llevo un taller de formulación de casos y supervisión en el Hospital de la Paz en Madrid con residentes de psiquiatría y psicología. Esta mañana tengo reunión con ellos la semana que viene, el miércoles. Esta mañana me ha llegado un informe, o sea, me han presentado un caso para supervisar la semana que viene. Es un adolescente que está diagnosticado de alteraciones del espectro autista, que sospechan de un funcionamiento psicótico, de una organización de personalidad psicótica, alteraciones del comportamiento, que tiene problemas de agresividad en todos los contextos, que en el tratamiento ha estado ingresado, está en hospital de día, está en muchos recursos, no tolera la frustración ni un poquito, tiene respuestas muy agresivas y tal, y no se vincula con los profesionales, no tal, y todo es como finalista, ¿no? Para conseguir la gratificación de una necesidad suya. Es muy controlador, ejerce mucha presión a sus padres para que sus padres hagan en el momento exacto lo que él necesita, pero no les reconoce ninguna subjetividad, no pide, no pone en juego su vulnerabilidad. Vincularnos con los demás es poner nuestra vulnerabilidad en juego. No hay otra forma de vincularse. Eso es el vínculo, eso es la intimidad, ¿no? Es mostrarnos mortales con otro mortal. Y en ese espacio, que es un poquito amenazador, claro, nos asusta un poquito, pero a la vez es donde nos podemos encontrar con el otro y ser vistos de verdad y ser reconocidos, ¿no? Si no pasamos por ahí es muy difícil. Hay otras personas que tienen, ¿no? Este caso de este chico es como muy disruptivo, muchos trastornos de conducta. Hay otras personas que están en una cosa muy de superficialidad, que se vinculan indiscriminadamente con unos con otros, pero que no establecen vínculos de intimidad. Es otra manera de no vincularse, ¿no?
una especie de promiscuidad compulsiva, ¿no? No promiscuidad sexual, sino social también, ¿no? Es otra manera de no vincularse. Sí, pero las personas que buscan el vínculo que no han tenido de pequeños lo incorporan, ¿no? O sea, si tú necesitas un vínculo, lo puedes reconocer, lo puedes agradecer, o sea, podemos hacer esa lectura, ¿no? Pero no se quedan en el vínculo, aunque les ofrezcan un vínculo bueno, no se quedan, ¿no? Esa es un poco la característica, que van saltando de uno a otro, pero no se fijan en un vínculo, entonces no incorporan. Es como si ya hubieran renunciado a vincularse y acallaran el ruido de su malestar con este pica pica de relaciones, así, un poco así, más bien. Sí. ¿Algún tipo específico de personas que se ven educando en largo periodo de internados sobre la emocionalidad y el vínculo? Largo periodo en el internado, emocionalidad y vínculo. Mi padre. Mi padre se fue a un internado con 6 años, estuvo mucho tiempo allí y echaba mucho de menos lo que él contaba. Lo contaba muy poco y lo contaba solo en momentos de mucha vulnerabilidad, cuando estuvo enfermo en la última etapa de su vida. Le operaron creo que fue una operación de corazón, también lo operaron de cáncer, creo que fue en la de corazón, y en el posoperatorio se emocionaba. Y lo contó también así de muy mayor, cuando cumplió 80 años, se emocionaba recordando que su madre cuando iba a verle, a él le expulsaron del colegio el primer año, pero luego consiguieron que le readmitieran y al final él se graduó y le nombraron príncipe del colegio o un título de este estilo. Él estaba muy orgulloso. Pero sus padres fueron a verle y fueron muy poco afectivos. Y él lo contaba llorando de mayor, como echando de menos la afectividad de su madre principalmente, ¿no? Pero conectaba con esto poquísimo, poquísimo. Y normalmente era una persona con mucha dificultad para la afectividad suave, para la afectividad blanda. Él era enérgico, él era tal, era decidido, era más bien duro en determinadas cosas, simpático también y encantador y tal, pero para la ternura, para la cosa así, era algo que lo tenía muy secuestrado porque él lo tenía muy poco resuelto. Mira, mi hijo mayor, que ha entrado a media charla y está ahí al fondo, en la esquina, tiene 18 años, miradle todos, que no pase mal. No. Cuando mi mujer se quedó embarazada de él, nos quedamos embarazados y descubrimos que estábamos esperando un hijo. Yo fui a hablar con mi padre y con mis padres para contárselo. Y cuando se lo conté, lo primero que me dijo mi padre fue: joder, pues vengo yo de comer en un restaurante, había un niño dando por culo ahí insoportable y tal. No, para que te hagas una idea, ¿no? Yo creo que depende mucho de las experiencias en los internados, pero que era algo muy frecuente antes en este país y que depende de varias cosas, de la suerte que tuvieras con los adultos a los que estabas a cargo, de si tenías otras redes de sostén, de los vínculos que hicieras con tus amigos, pero en general, por lo menos en la generación de mi padre, ¿no? Conozco más casos y tal, pues la gente se endurecía un poquito y es un poco la experiencia. Un momento, que había una mujer muy guapa al fondo que quería preguntar algo. Sí. En general yo creo que siempre tendremos a buscar una causa, ¿no? Por eso cuando alguien está pasando un duelo lo entendemos muy bien, o cuando alguien es mayor también lo entendemos, ¿no? Pero está cercanía a la muerte, a la enfermedad, tal. Pero a mí me gustaría que hablaras un poco de la relación entre la depresión y la adolescencia, que al parecer ahora cada vez hay más adolescentes pasando por ese proceso y es algo que es como antinatural. A mí me cuesta mucho pensar un poco en cómo se puede ayudar a un adolescente, cómo identificar a un adolescente que está pasando por un proceso depresivo. Pues es una pregunta muy interesante y es verdad que en adolescentes la tasa de sufrimiento depresivo ha subido mucho en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, ¿no?
La cuestión es que la adolescencia como proceso evolutivo conlleva un duelo, ¿no? Pero es un duelo complicado de entender, porque es un duelo implícito, no es un duelo muy explícito. Los niños, hasta que surge la pubertad y madura su sexualidad, se regulan por la correspondencia con la mirada de los padres, ¿no? Lo que a ellos les hace sentir bien, su autoestima, su seguridad, se regula por eso. Pero cuando surge la sexualidad y los niños lo que tienen que hacer es alejarse de la familia para reproducirse fuera de la familia y que no haya endogamia y que la especie sobreviva, ¿no? Tienen que buscar una nueva forma de regularse, tienen que construir una nueva forma de regularse. Toda la forma de construir su vida que habían constituido desde pequeñitos, tienen que reordenarla, porque no pueden estar, es el ejemplo de los calcetines blancos que he contado yo al principio, ¿no? No pueden estar regulándose por la mirada de sus padres. Entonces, eso es una pérdida y eso es un vacío que tienen que afrontar. Además, ahí surge una capacidad para elaborar todo esto, que es el pensamiento lógico abstracto, que es una faena, porque se dan cuenta de que solo van a tener una vida, de que otros amigos tienen otras características, tal, de que su vida ya está parcialmente dirigida, parcialmente condicionada. Todo eso es un duelo y es una pérdida que es más o menos implícita. Los niños que han tenido experiencias más sanotas la pueden negociar mejor, pero todos tienen que hacer un duelo por esa felicidad, porque también empiezan, dentro de esta cosa de darse cuenta, empiezan a vernos a los padres nuestros fallos, nuestras mentiras, nuestros engaños. Papá, que es que siempre me estás diciendo que no hagas no sé qué, pero tú eres el primero que lo haces y me lo dices a mí, pero eres tú el que lo haces. Coño, pues tienes toda la razón del mundo, hijo, ¿no? Eso les sirve para separarse, pero a la vez les deja un poco desguarnecidos frente a la vida. Pero no es un proceso claro, no es un proceso implícito, ¿no? O sea, no es un proceso muy explícito. Entonces los niños tienen que negociarlo un poquito como pueden. ¿Cómo lo suelen poder negociar? Pues lo suelen poder negociar apoyándose en su grupo de amigos, apoyándose en un grupo de iguales. Por eso es importante que lo hayan construido en la etapa previa, ¿no? En la etapa de latencia, en esa etapa entre los 6 y los 11, 12 años, que es cuando empiezan las relaciones de amistad, cuando se crea un poquito la sensación de valía, la autoestima, la pertenencia. Si han construido un buen grupito ahí y la relación con los padres ha sido buena, ese grupo les va a ayudar a hacer la transición. Pero es un momento de mucha fragilidad, ¿no? Yo creo que además aquí con la pandemia, esa cuestión de grupo para los chavales preadolescentes se vio totalmente cortada, porque todavía no tenían móviles, los que ya eran adolescentes y tenían móviles y tenían ya una red de amigos y se comunicaban y tal, era mejor, pero los que dejaron de ir al colegio, no tenían relaciones, no tal, se quedan un poco descolgados. Aparte de que luego está el ritmo madurativo de cada chaval, que luego hay chavales que maduran muy pronto, otros que se quedan atrás y hay diferencias que los niños tienen que negociar, y esas cosas que antes no estaban ahí son pérdidas también, ¿no? Entonces yo creo que eso, en fondo, pues está bastante detrás de la experiencia depresiva de los chavales. Gracias. Señora, quería preguntar usted algo. No, es que venía al hilo de la conversación de antes, hablando un poco de que tu padre había sentido el desapego en el colegio a partir del trato de su madre y tal. Hay que valorar también las costumbres y los modos de las épocas. Estamos hablando de la posguerra. Sí, sí. De que todo el mundo estaba en una situación muy igual. Y luego, aparte de eso, pues 11 hijos, que eso ya tiene mérito. Entonces, es decir, si empiezas a colocar una serie de cosas una tras otra, te das cuenta de que a lo mejor había más desapego que apego en aquel momento. Entonces, sí, y es verdad que se lo manifestaba mucho en ese tipo de salidas. Es verdad. Es verdad, y cambia mucho. Ha cambiado mucho la sociedad en eso. Aparte de que las condiciones de seguridad hacen que tengamos lo que se llaman vidas lentas, ¿no? Sí, que son vidas en que tenemos una esperanza de vida más larga, tenemos más seguridad, y entonces a la hora de tener hijos tenemos muchos menos hijos, invertimos mucho más en la crianza, están más arropados, más protegidos,
Es decir, nuestra estrategia para que nuestros genes sobrevivan es tener pocos hijos y cuidarles mucho. Cuando el contexto es muy peligroso y hay mucha amenaza y es posible que la supervivencia sea breve, como en una guerra, en una posguerra, la estrategia más óptima de supervivencia es reprodúcete rápido, madura deprisa, maduras muy rápido, te reproduces rápido y te reproduces todo lo que puedas, que algunos se morirán, pero algunos sobrevivirán y tus genes sobrevivirán. No es una estrategia consciente, no es una cosa, hay unos psicólogos evolucionistas que han desarrollado esta historia, toda esta teoría, y no solo pasa en los seres humanos, no es un proceso consciente, esto pasa en las células, pasa en los pájaros, o sea, es una cosa que se ha observado en función de la peligrosidad del contexto, o sea, que creo que la aportación es muy buena. Lo que pasa es que a mí mi madre siempre me ha dicho, tu abuela paterna era una mujer muy poco cariñosa, entonces yo por eso he contado eso. Creo que estoy muy preocupada por todos en la familia, que había tenido un lote, Sí. Y sin embargo no tenía tanto tiempo para las caricias, para el mimoseo y demás, y sin embargo su marido, el abuelo, Sí que era era así. el que daba el factor cariñoso a los hijos. Claro, no había pasado 12 partos, Claro. también hay que tomarlo en cuenta. Pero es verdad, es verdad. ¿Más? Ay, quería preguntar, lo digo porque en una ocasión me lo señalaron a mí, ¿no? Que muchas veces los factores predisposicionales a nivel de una personalidad más depresiva, una personalidad más neurótica, muchas veces tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso, un sistema nervioso más irritable o menos irritable. ¿Ahí hay una relación? Sí, pero es una relación que no está muy clara. El temperamento infantil, ¿no? Digamos la dotación genética de los niños es variable, ¿no? Y esa característica concretamente, el tener un temperamento tranquilo o tener un temperamento irritable, es de las más contrastadas. Lo que no se sabe muy bien es el efecto del temperamento irritable aislado. No parece que tenga mucho efecto individualmente. Lo interesante y lo que se está estudiando ahora más es la interacción del temperamento con las características del cuidador, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niños, los niños con temperamento irritable son más difíciles para algunos cuidadores, pero para otros no. Si yo soy un cuidador que me siento amenazado por la agresividad o tal, y yo tengo un temperamento tranquilo, a lo mejor me cuesta mucho un niño irritable. Si yo tengo un temperamento activo, tal, fuerte, a lo mejor me cuesta menos. Y a lo mejor a ese niño le regulo bien. Y si tengo un niño que es un pachorro, que no hace nada, que está todo el día así y tal, me desespero y ¿no? Estaba pensando en la paciente esta que atiendo que os contaba antes, ¿no? Persona esta, ¿no? Que a lo mejor a esa chica le va mejor un niño con un temperamento más vivo, no lo sé, ¿no? Entonces se está viendo un poco la adecuación. Y, o sea, lo que el niño despierta en el cuidador, cómo el cuidador responde ante eso. Y también se ha visto que hay niños con temperamentos irritables que son como muy susceptibles a pequeñas variaciones en los cuidadores. Si tienen un cuidador bastante tal, son niños que se regulan estupendamente, son súper potentes luego, son súper creativos, fantásticos y tal. Pero si el cuidador no afina mucho, ¡boom! Entonces pueden ser un terremoto de niño fatal, con trastornos de conducta y tal. No es tanto, ahora está muy de moda el término de epigenética, ¿no? Que es el estudio un poco de la interacción de estas cosas. ¿Estamos? Sí, a mí me gustaría decir una cosilla. Espérate, me voy para acá, porque es que si no luego no se me oye. Toma, ponte el micro. Yo me pongo un poco para acá. Perdone, es que ¿sabes qué pasa? Que luego se piensan que soy de la biblioteca y yo tengo un trabajillo diferente. Aprovechando lo que han comentado de Kubler-Ross, Kubler-Ross es la persona que hizo lo de las etapas del duelo. Kubler-Ross se dedicaba sobre todo a paliativos y demás, y a partir de ahí pues empezó a ver que cada persona asumía su propia muerte pues con una serie de negociaciones emocionales, ¿no? Pero luego en su segundo libro, que se llama Etapas, sí que dijo que no era lineal, ¿vale? Y hay una emoción en el duelo que
que no se nombra mucho y es muy importante, que es la culpa. ¿Vale? Eso en Kübler-Ross no estaba como muy secuenciado, pero la culpa, cuando perdemos a alguien, está, ¿no? Y también hay que darle un respeto y un espacio dentro de cualquier proceso de duelo. ¿Por qué hablo de esto? Porque es mi campo. Vale. Hay que darle un espacio como terapeutas o como personas que queremos acompañar a alguien y llevarle croquetas, ¿vale? Si alguien nos dice que me siento culpable porque no estuve el tiempo suficiente, porque no pude cuidar a esa persona en casa, porque no tuve paciencia, porque todos tenemos culpas, ¿no? Eso tiene un espacio, ¿no? Hay que darle un espacio, y como este espacio es de divulgación, pues todos los que estemos aquí ya lo vamos a hacer, ¿vale? Porque normalmente queremos sacar a las personas de que se sientan culpables, claro, porque la culpa es un poco puñeterilla, ¿no? Pero es una emoción que, bueno, como ha dicho Nacho, la forma de salir del dolor es doliéndose, ¿no? Y la forma de salir del sufrimiento, pues es sufriendo, ¿no? Esa es una cosa. Y luego la otra, fíjate que es... Barudi, qué maravilla. Barudi, lo que ha comentado a raíz de lo de los niños que crecían en lugares, bueno, donde el afecto estaba en cuestión, o brillaba por su ausencia, por razones de cultura o de recursos. Yo recuerdo un curso de Barudi que cursé hace ya unos cuantos años, que decía, el niño, no sé qué opinas, porque esto igual sabes tú, Barudi dijo que el niño lo que hace, o sea, el niño que se porta mal, lo que hace es portarse. Esto a mí, yo acabo de terminar la carrera y me gustó un montón, porque cuando un niño se porta mal se pone el ojo en que se porta mal, ¿no? En lugar de que se está portando de alguna manera que indica algo sobre la vida de ese niño. Ya no es el foco sobre el niño, sino lo que le ha podido pasar. No, el niño lo que hace es portarse. E indica, algo así como, indica que algo le ha afectado o alguien le ha hecho algo, está alerta y avisa. Y entonces, bueno, pues a raíz de toda esta gente que observó que te sabes un mogollón de peña que ha hecho cosas, pues toda esta gente que ha observado ha dado con conclusiones que luego el resto estudiamos, intentamos transmitir aquí de la manera que encontramos más asequible y que se comprenda. Y hoy yo creo que habéis comprendido algo que es un pasote. Yo porque estaba atrás, pero hubiera bailado la conga, ¿no? La depresión, ¿no? La depresión es un pa' dentro, así hablando en plata, ¿no? Y un pa' dentro, pues a lo mejor tiene sus razones, hoy hemos visto un mogollón de razones por las que puede ser. No es una persona que caprichosamente no tenga recursos para lidiar con la vida y tenga que salir a, yo qué sé, a hacer croquetas. Que está muy bien hacer croquetas, ojo, todos. Pero que no tiene que ver con un estado caprichoso de la existencia o una incapacidad de la persona per se, sino que es un estado, pues para adentro. Y si un estado es para adentro, pues hace mucho ruido o poco ruido, así que se escuche. Poco. Que luego hay ruido de otras maneras, haciendo poco, pero así a priori hace poco, ¿no? Pues a lo mejor hacer poco ruido también es una forma de salir adelante en determinadas situaciones. Y Gloria. Muchas gracias a todos. Gracias. Oye, y sí que contamos con Nacho, ¿no? ¿Qué? ¿Contamos con Nacho? Veremos.